Sí, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Eh, Les cuento, tengo 35 años, Dios me ha permitido trabajar con la música como carrera y como ministerio al mismo tiempo y pertenezco al Ministerio de la Gran Comisión de Colombia que hace parte del Concilio y las Asambleas de Dios. Y bueno, doy gracias a Dios porque me permite tener este espacio para prepararme, para capacitarme a fin de poder servir al Señor con excelencia. Sé que tengo un llamado de parte de Dios y tengo muy claro que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios es el que capacita a los llamados. Por eso este espacio y esta es nuestra tarea, poder prepararnos para servir al Señor con integridad y con excelencia. Amén, así es. Bueno, mi hermanito Gerson, entonces bienvenido. Yo también hago parte de las asambleas de Dios, gracias a Dios entonces por todas las personas de las diferentes congregaciones que se han estado uniendo a este movimiento. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Y bueno, gracias al Señor también por ese llamado que el Señor le ha hecho y que en el nombre de Jesús a través de todo lo que podamos en este espacio de capacitación aprender y adquirir, pues que sea para la gloria de Dios. Mi hermano Giovanni, Dios te bendiga. Amén. Soy Giovanni, tengo 25 años, tengo 4 meses ya conociendo este ministerio, ya estoy un poquito más adelantado, también soy músico, ya he hecho varios cursos como misionero, desde muy chiquito le sirvo a Dios, de los 4 años, a través de la música y también como obrero comunitario. Bueno, mi hermano Giovanni, gracias a Dios, me alegra mucho eso. No sé si ha llegado alguien más a la sala, bueno, creo que hasta este momento no ha llegado más nadie a la sala. Bueno, gracias a Dios por este tiempo en el cual nos ha permitido pues presentarnos y saludarnos. Cualquier cosa que requieran o necesiten, con todo gusto. Creo que ya todos los que están aquí tienen mi número porque pues mi número es el número comercial de 3000 Obreros. A través de ese número, cualquier información que requieran, si necesitan oración, si necesitan consejería, cualquier cosa que estén requiriendo, con todo gusto ahí estamos para servirles con la ayuda de Dios. Y que el Señor nos permita pues fortalecer estos vínculos fraternales en el nombre de Jesús. Vuelvo y les digo, yo cada vez que entro a las salas, cuando entro a visitar, siempre me gusta prender las cámaras y que saludemos y que nos hablemos, porque eso hace parte pues de la fraternidad, ¿no? Hace parte de un ambiente de amor, de un ambiente de conocernos, de saludarnos, de hablar, y eso es indispensable dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Porque el cuerpo de Cristo se tiene que amar los unos a los otros, se tienen que conocer, se tienen que saludar. Entonces, eso dice la Biblia, que tenemos que saludar, así que pues yo hago caso. Así que bueno, gracias a Dios por eso y cualquier cosa que necesiten, con la ayuda de Dios, ahí estamos. No sé si alguno quiera contarnos un testimonio, quiera contarnos algo bonito que el Señor haya hecho con ustedes en esta semana. ¿Quién quiere ser testigo del poder de Dios? Una es que doy gracias a Dios porque estoy vivo, porque me tiene con vida, que un día más una oportunidad puede servirle y adorarle y conocerle más a Él. Y porque trajo a mi hermano y a mi primo con bien, y porque literalmente Dios me rescató de la muerte física, porque entonces, me dio COVID ya el mes de enero, principio de febrero, y llegó casi 2 días que me quedé sin oxígeno y literalmente me fui. Lo que único que viví fue como que negro, pero volví otra vez y Dios me dio una oportunidad más para poder adorar. También le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, un tío mío en Perú murió de COVID, o sea, es cristiano, que fue un siervo de Dios. Incluso se fue para Perú como misionero y bueno, allá le dio COVID. Y yo, para de todo, gracias a Dios por todo. Bueno, gracias a Dios por todo. Yo quiero darles un testimonio así rapidito porque creo que la pastora Luz ya llegó a destino. Les quiero contar algo bonito que el Señor hizo conmigo este fin de semana. De esos detalles que yo siempre he dicho, esos detalles que enamoran. Resulta que mi portátil se dañó. Todo mi trabajo, todo es digital. Todo lo que yo hago, todo el trabajo que yo hago es digital con la congregación con la que trabajo, con 3000 obreros. Todo mi empleo es absolutamente digital. Dependo, digamos, en gran parte de las tecnologías. Resulta que mi portátil desde el día sábado
no funcionó. Cuando fuimos a hacer el trabajo con los niños, nosotros tenemos un proyecto nacional que se llama Proyecto Niños para Jesús, y vamos a hacer el servicio de nuestra zona, de nuestra seccional, y no me prendió el computador, me tocó trabajar con el celular, casi no se oía. Bueno, eso fue una bendición, es verdad, es de esa clase de niños. Y me quedé sin portátil desde ese día. Al día siguiente aquí en Cartagena no hubo luz, así que el técnico no pudo venir pues a mirar a ver qué era lo que le pasaba. Hasta ayer vino el técnico, ¿sí? Cuando resulta que el técnico vino y revisó y me dijo, no, el disco duro no sirve para nada, quedó inservible. Y yo, ¿cómo así? Si ese portátil lleva solamente como año y medio de uso. ¿Y cómo se va a dañar el disco duro? No, sí que una actualización que lo dañó y quedó sirviendo para nada. Y lo más impresionante era que yo tenía toda la información de mi trabajo ahí, todo lo tenía condensado en ese disco duro. Y él me dijo, no, eso no se puede rescatar, ni siquiera se puede rescatar nada de ahí, quedó inservible. Y yo, uy, Dios mío, Señor, por favor, socórrame. Entonces yo ahí estaba haciendo el desayuno y mientras él me estaba diciendo todo eso, y pues yo ahí clamé a Dios y le dije, Señor, yo necesito pues que tú intervengas. No tengo dinero para comprar ahorita un disco duro y no tengo pues, cómo arreglar este computador. Yo necesito que tú me proveas y que rescates esa carpeta porque ese es el trabajo, tú sabes, Señor, ese es trabajo suyo, ese es su trabajo, eso no es mío, eso es suyo. Así que pues solvéntese, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y ahí como a los 10 minuticos, más o menos de que me dieran esa razón, recibo una llamada de una persona que me dijo, pastora, yo tengo en mi corazón, le voy a enviar un dinero. Y ese dinero pues fue para pagar, gracias a Dios, el Señor se proveyó. O sea, fue tan bonito porque fue algo tan impresionante como a los 10 minutos. Me dijeron, pastora, le quiero enviar esto. Y yo, ay, gracias Señor, porque tú eres bueno, por tu misericordia. Le pagué al técnico, solucioné lo del disco duro, gracias a Dios. Así que bueno, gracias a Dios. Y no solamente eso, sino que el técnico, entonces yo le dije, por favor, haz el intento con la ayuda de Dios, pues de rescatar, necesito que me rescates tales carpetas donde está la información. Y él me dijo, eso está imposible, pero bueno, hagámoslo. Yo le dije, bueno. Y él se conectó y empezó a hacerle y me rescató específicamente la información que yo necesitaba, fue la que pudo rescatar del disco duro. Así que le doy la gloria a Dios porque él decía que era imposible, pero el Señor lo hizo posible, el Señor permitió que funcionara, que se solucionara el problema, me dio solución económica al asunto inmediatamente. Así que yo le doy la gloria a Dios porque Dios es bueno y bueno en gran manera, porque Él se hace cargo de todos los asuntos. Entonces, Pastora Luz, con este testimonio y creyendo en que el Señor a sí mismo está con nosotros en todas las cosas, entonces vamos a dar paso a la Pastora Luz. Dios te bendiga, Paz. Dios te bendiga, nena. Muchas gracias por ese servicio, este testimonio. Ya los llevo oyendo un ratico. Gracias por este apoyo logístico, porque venía en pleno aguacero, corra. Entonces yo, ay, Dios mío, y ahora no alcanzo. Estaba asustada. Pero bueno, Dios es bueno y nos guardó y ya aquí estoy. Entonces, gracias pues, gracias a Dios. Algunas personas me confirmaron que vienen también en un tranconcito. Yo creo que ahorita ingresarán. Entonces, pues estemos orando por más y más. Muchas gracias, mi Paz, por todo su servicio. Como ya oraron, pues voy a arrancar a la clase. Listo, de una. Un abrazo para todos. Amén, linda. Muchas gracias. Bueno, los que estuvieron ayer, ¿qué recuerdan que aprendimos? ¿Qué recuerdan que aprendimos el día de ayer? Ya. Buenas tardes, hola pastora, ¿cómo está? Hola Roxy, Dios te bendiga. No prendo la cámara porque se me pone como lento, no sé, se va como la voz. Sí, señora, tranquila. Bueno, yo aprendí que debemos pedirle, o sea, yo aprendí que necesitábamos un Salvador porque estábamos destinados a la condena, a la condenación. Eso fue lo que yo aprendí el día de ayer. Genial. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, el día de ayer estuvimos viendo acerca de la oración y tomamos como modelo la oración del Padre Nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesús, y de esa manera poder aprender
a dirigirnos a Él como Él lo dejó estipulada en la palabra, a realizar oraciones correctas. Hay algo que quiero decir, 3 cosas puntuales que podemos pedir al Señor, que es pedir provisión, perdón y protección. Muy bien, uy, excelente, Gerson. Claro que en las 7 peticiones se pide la gloria de Dios, la salvación, la provisión, que nos guarde del mal, la protección también, que nos guarde y nos lleve a ser santos, y perdónanos. Se pide el perdón. Es interesante, Gerson, gracias. ¿Quién más quiere compartir qué aprendió el día de ayer? Creo que les dejé en el grupo, les dejé un resumen de la oración en unos muñequitos, ¿sí la vieron? Ya añadimos a Gerson al grupo, ¿sí te viste ahí en el grupo? Sí, yo ya estoy en el grupo, ya muy bien y estoy viendo la información correspondiente. Sí, señora. Bueno, a mí me parece que es importante que siempre dediquemos estas clases a Dios y siempre estemos dispuestos a aprender y a preguntar. ¿Listo? Siempre, siempre. Siempre vamos a aprender y preguntar para seguir aprendiendo. ¿Listo? ¿Quién más está participando? ¿Por ahí alguien prendió el micrófono? No ha llegado Mauricio, dice que ya ahorita llega. Bueno, ni modos. Hoy vamos a trabajar la segunda clase de nuestro pensum. Y ayer hablando de la oración, lo que tenemos que tener claro en cuanto a la oración es que hay 5 pasos. 5 pasos fundamentales para una oración eficaz. ¿Recuerdan cuáles son esos 5 pasos? ¿Cuáles son? ¿Sí me oyen? Sí, bueno, creo que es santificado, ¿no? ¿O estoy confundida? No, eso era lo que significaba cada verbo, cada verbo. Pero ¿cuáles Entonces, son los pasos? Uno era pedir. ¿Pedir a quién? ¿En el nombre de Jesús? Bueno, ese sería el segundo. El primero era pedir a quién. A Dios Padre, Padre. al Hijo. No, a Jesucristo no se le pide. Al Hijo, al Dios Hijo. Padre. Al Padre se le pide. Bien, bien. Al Gerson. Padre en nombre de Jesús. Siempre se le pide al Padre en el nombre de Jesús. En el nombre del Hijo Jesús. Muy bien. Siempre, siempre debe ser al Padre, a Dios Todopoderoso, al Padre nuestro que está en los cielos. Ese es el primer paso de la oración eficaz, conforme a las Escrituras. Uno, que sea al Padre, porque muchos le oran al Espíritu Santo o le oran a Jesucristo y por eso no reciben, porque están pidiendo mal. Hay que hacerlo conforme a ciencia, conforme a las Escrituras, y esta forma es que se le pida conforme Jesús nos enseñó. Pidan al Padre. ¿Listo? Segundo paso, ya lo mencionó Roxy, es en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Qué se acuerdan? Pueden mirar el grupo. Ahí yo les dejé ayer. Yo trato de dejarles todo el refuerzo para que no pasen por alto la información, que no se convierta en solo información, sino que lo pasemos a la relación, a la práctica. ¿Listo? Bueno, en tercer lugar, pidiendo lo que se necesita. Lo que se necesita, específicamente eso es lo que dice allí lo que se trató el día de ayer. Muy bien, Gerson. Tenemos que tener claro que debemos pedir lo que necesitamos. No de cualquier manera. No. Todo
O sea, tener claro si lo necesitamos. Si no lo necesitamos, pues nos estamos también equivocando, porque tenemos que pensar es si necesitamos lo que estamos pidiendo, si es una necesidad lo que voy a pedir. ¿Sí me hago entender? Sí. Perfecto. ¿Y cuál sería el cuarto paso? Entonces, si vamos a trabajar lo que necesitamos, tengo que presentar en la solución. O sea, vamos a pensar en la solución, que realmente es lo que me conviene. No tengo empleo, tengo que ir a la solución. ¿Cuál será la solución si no tengo empleo? Pedir mi empleo, ¿sí? Paz, la cuarta es orar en voz audible. Muy bien, pues tengo que abrir la boca porque el que pide, recibe. Hay personas que hacen oraciones mentales y, ay, Dios conoce mis pensamientos, Dios sabe lo que necesito, pero así no es la oración eficaz. Todos hemos sido diseñados para pedir, ¿sí? Y como diseñados para pedir, quiere decir que tengo que abrir la boca y que tiene que ser audible. Y yo me tengo que oír. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Y por qué lo estoy pidiendo? ¿Y para qué lo estoy pidiendo? ¿Sí? Entonces los pasos están fáciles. 1, al Padre en el nombre de Jesús. 2, 1 al Padre. 2, en el nombre de Jesús. 3, presentando la solución al problema. 4, audiblemente. Y 5, ¿cuál será el 5? ¿Cuál sería el 5 El paso 5 de es la oración confesar. conforme? Bien, Gerson. Bueno, el tengo 5 paso es confesar y darlo por hecho, sí. Nada por hecho. O sea, la fe, tener fe que va a recibir, ¿no? Paz. Tengo que recibir, muy bien, por medio de la fe. Si yo no tengo fe, no recibo, ¿sí? Pero tengo que entender que cuando yo pido algo, debo creer que Dios me lo da. Y ahí dice que el que pide, recibe, ¿sí? El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El 5 paso es decir, amén, así sea, lo recibo, lo declaro hecho, lo creo así hecho para mi vida. Lo confieso, empiezo a llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? No sé si hay dudas en esto. ¿Hay dudas? No. Bueno, yo necesito que practiquen la oración, ¿listo? La van a practicar. Porque es lo primero que usted como discípulo de Jesús debe saber, vivir y hacer. Recuerden que fue los mismos discípulos, los discípulos de Jesús los que se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Entonces nosotros como discípulos del Señor nos acercamos y le decimos, Señor, enséñanos a orar. ¿Listo? Traten de todos los días estar pendiente de lo que aprenden, porque si no, pues es triste saber que nos están enseñando pues a practicar y no lo practiquemos. ¿Listo? O les dejo una tareita para que podamos mirar la práctica. ¿Ustedes qué dicen? Sería genial. Bueno, entonces, por favor, escriba 7 oraciones. A ver, vamos a usar el número de Dios. ¿Listo? Usted va a hacer un ejercicio fácil, va a coger una hojita, un cuaderno, bueno, lápiz, esfero, lo que quiera y lo que tenga, que sea posible, y va a escribir 7 peticiones. Con los 5 pasos las va a escribir, las va a hacer usted solito, pero las envía escritas, ¿sí? O las puede enviar, en audio. ¿Cómo sería más fácil? ¿Se enviamos grabando un audio o las enviamos una fotico, un pantallazo de algo que escribamos? Creo que la foto. La foto quedaría chévere. Con eso todos aprendemos, porque yo todavía aprendo de ustedes y de todas las personas. Yo sé que ustedes son tremendos líderes y Dios está esperando que ustedes puedan poner en práctica como discípulos de Jesús, poner en práctica realmente lo que van aprendiendo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer así un pantallazo, una fotico de lo que vayamos a escribir. Si la quieren escribir en Word y enviarlo, quieren hacer un PowerPoint,
bueno, lo que les quede así mucho más viable. ¿Listo? Pero van a escribir 7 peticiones, pensando en unas 7 soluciones que tengan, digamos, el problema es que hay alguien enfermo, entonces vamos a pedir la sanidad. ¿Cómo pediríamos la sanidad? Cumpliendo los 5 pasos de la oración, ¿sí? Y pues en este caso, la parte de hablar la vamos a escribir, entonces vamos a mirar la fotico. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Sí, claro. Sí. Ah, listo, listo. Si no me preguntan, mire que a mí no me gusta correr, pero sí me gusta que tengamos claras las cosas porque el ideal es que aprendamos. Yo no nací aprendida. Y a mí me enseñaron con calma y me fueron resolviendo las dudas y por eso me gusta trabajar así porque así me tuvieron paciencia a mí también, ¿sí? Entonces, lo que vamos a desarrollar en este momento va a ser algo que se llama la Biblia. Yo creo que aquí todos saben qué es la Biblia, ¿cierto? La segunda clase sería la Biblia. Para Roxy, ¿qué es la Biblia? O para Gerson o para Giovanni, ¿qué es la Biblia? Para mí es la palabra de Dios, el libro que manda vida. Él le dice que en ella tiene la vida eterna. Sí, bueno, ¿alguien más? No te oí, Gerson. Como que Biblia, como para nuestras vidas. Igual, no te entendí. Se salió del grupo, salió de la Sí, clase. debe estar fallando el internet. Para mí, lo que yo aprendí últimos días, paz, lo que me enseñó a Mile, es, y la palabra de Dios, es que la Biblia es la palabra de Dios y que hay que escudriñarla porque ella emana la vida eterna. Y ahí uno aprende acerca de Jesús, de nuestro Maestro. Bien, Giovanni. ¿Y qué dice Roxy? Que no me le vaya a fallar el internet, que ha estado lloviendo durísimo. Bueno, pues es verdad, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Según Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es cortante como toda espada de 2 filos. Bueno, ¿y qué hago para que abra el micrófono? Pero ya le miro. ¿Ya lo puedes abrir? Mira a ver. No deja abrir el audio de Roxy. ¿Qué le hacemos? No, pero es raro porque Ya. Ya. No me dejaba abrir, yo creo que está el internet. Sí, mamita, yo también. Creo que... Uy, no, qué horrible. Entonces, para ti, ¿qué es la palabra? La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios que nos enseña cada día más a aprender, ver y como dice la palabra, que hay que escudriñar la escritura para poder cada día aprender de lo que Él nos habla. Eso es lo que yo entiendo yo que es la Biblia. Digo yo, no sé. Sí, es importante tener claro qué es la Biblia porque resulta que hay cristianos que nunca han leído la Biblia. ¿Ustedes sí han leído toda la Biblia? Yo no. O sea, por parte, no toda. ¿Cuánto llevas de Y hasta cristiana?
Yo apenas lo que llevo son 2 años y se me complica grabarme los versículos y le doy y los pongo en toda la casa, igual no se me graba. Sí, eso nos pasa. Yo sí lo he hecho, Giovanni yo sí lo he ya hecho, leyó pero toda la no Biblia, llego hasta... Excepto Apocalipsis porque no entiendo ni J. pero ya la ha leído toda. Sección Apocalipsis. Hasta Judas. ¿Has Porque me pongo leído a leer Apocalipsis? Apocalipsis no entiendo. Porque Ya, me pongo a leer Apocalipsis y habla muchas cosas que yo ni entiendo. La verdad. ok. ¿Y Gerson ha leído la Biblia? ¿La ha leído completa? Sí, ya completa, sí. Y algunos otros planes se están siguiendo. Hay diferentes formas de poder leer toda la Biblia en un año, entonces pues se ha venido haciendo eso. Oiga, qué bonito, Gerson, gracias. Esto, el leer la Biblia es honrar a Dios. Y es verdad, hay planes de estudio, hay unas guías de leer la Biblia en todo un año. ¿Sí? El que lee la Biblia honra a Dios. El que lee la Biblia conoce a Dios. Porque no le podemos conocer, pues si no leemos su palabra. Porque precisamente es su palabra. Entonces, el que lee la Biblia, Dios, o si habla con Dios, se puede decir, porque Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Él nos habla cada vez que la leemos. Y lo que dijo Giovanni es muy cierto. Hay cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Pero lo importante es obedecer y leerla, ¿sí? Y aunque gracias a Dios el Señor me ha enseñado a conocerla, porque ese es un beneficio que ustedes van a recibir con este curso, van a recibir mucha revelación, aún de Apocalipsis y todo. Entonces, lo que necesitamos es que ustedes empiecen a respetar la Biblia como palabra de Dios, que es veraz, que ahí habla Dios, que es un libro vivo. ¿Sí sabían ustedes? Es un libro vivo. ¿Y por qué está vivo? Está vivo porque produce vida, que trae vida. Bueno, muy Salvación. bien. Y también nos trae salvación y sabiduría. Genial, buen aporte. ¿Qué dice Giovanni? La palabra de Dios es viva porque es viva y eficaz. La Biblia que es viva y eficaz. Buena para instruir, para enseñar, para retribuir y para aprender. Y ahí uno conoce a Jesús. Es verdad, hijo, muy bien. Ahí dice que es viva y eficaz. Está viva porque no está muerto, porque Dios no está muerto. Entonces su palabra, un muerto no habla. En cambio, un Dios vivo sí habla. Y Dios es el Dios de vivos, no de muertos. Entonces Dios habla a nosotros por medio de su palabra y Él nos habla precisamente para que podamos conocer lo que dicen las escrituras. ¿Sí? Pues, por favor, no hay que omitir que el libro está vivo, que lo dice Hebreos 4:12. ¿Listo? Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. O sea que la Biblia es una espada que tiene 2 filos. ¿Sí? Y corta las mañas, las costumbres, los resabios, corta del pecado para la vida eterna y puede cortar también a una persona que no conozca a Dios para el infierno. Una persona se puede ir para el infierno. Y es uno de los libros que va a estar en el cielo y va a ir, va a ser como testigo en el día del juicio. ¿Sí sabían ustedes? Así como hace. Sí, de hecho. Sí, De hecho, cuando sí. Dios nos vaya a juzgar, no lo va a hacer conforme a los reos, no lo va a hacer conforme a cualquier otra ideología,
sino conforme a los parámetros que están establecidos en la palabra. Por eso la palabra de Dios es sumamente importante y tenemos la obligación, tenemos el deber de poder conocerla, de poder estudiarla y hacerla vida a nuestras vidas. Sí, señor, es correcto. Debemos evidenciar todo lo que la Biblia dice es verdad. Pero si yo no le estoy dando el lugar que le corresponde, ¿sí? No le estoy prestando la atención, entonces estoy rechazando a Dios. Y Jesús dijo, mis palabras os juzgarán en aquel día. Mis palabras, imagínate. Entonces por eso nos toca estar muy pendientes, porque Jesús dijo que no había que negar su palabra, que no había que negarlo a él. ¿Listo? Mi paso, una pregunta. Dime. La Biblia también entra en los libros cuando dice el libro de las obras, el libro de la vida, libro, no me acuerdo, los otros 5 libros también, la Biblia entra en eso. Sí, señor. Estarán en el día del juicio 5 libros. En el día del juicio, acuérdense. En el día del juicio habrán 5 libros, los cuales van a juzgar o van a servir de base para levantar el juicio a la persona. El primer libro que va a estar es el libro de la vida, donde están las personas inscritas para salvación. Segundo libro que va a estar es el libro de las obras, donde aparecerá el pecado y las obras de las personas para poderles juzgar conforme a ese libro. El tercer libro que va a aparecer se llama el libro de las memorias. Este libro de las memorias, ¿sí? Este libro de las memorias, lo que va a suceder es que va a servir para que la persona sea recompensada, porque en ese libro aparecerán las personas que oran y las personas que ofrendan. El cuarto libro que aparecerá ahí será la Biblia. Entonces en la Biblia aparecen esas personitas que la estudiaron, que la conocieron, ¿sí? Y el quinto libro se llama el libro de la verdad. ¿Listo? No sé si hay duda, pero ahí aparecen 5 libros y esos 5 libros nos van a evidenciar que el Señor sí nos conoce. Ya en otra clase les doy las citas bíblicas, ¿listo? Es que no he podido proyectar aquí la diapositiva. ¿Preguntas? No, es que se me da el día, por eso que le estaba preguntando. Dime. Dime. No, que se me había olvidado y por eso estaba preguntando de la Biblia. Ah, bueno, interesante. Eso es lo que necesitamos, que nos acordemos de todo lo que representa la Biblia para nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y utilizada para corregir, para instruir, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, ahí dice toda la escritura, toda. No dice una partecita, toda es inspirada por Dios. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Ojo que dice que para toda buena obra.
Esto es lo que nos toca estar pendientes. ¿Cuál es la buena obra? Primero, pues ser salvos. Por consiguiente, de ser salvos, ¿qué será lo consiguiente después de ser salvos? Me va a tocar apagar la cámara también. Está fallando la señal. ¿Qué es lo consiguiente para ser después de ser salvos? ¿Qué se acuerdan? ¿Se alcanza a ver en la pantallita? Sí, yo bien. Sí, señora. Listo, esta es nuestra segunda Nacer clase de nuevo. No, porque después de ser salvos representa el nuevo nacimiento. Ya he recibido el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, hay que dar fruto, Giovanni. Listo y todo. Después de ser salvos, lo que tenemos que empezar a trabajar es en dar fruto. ¿Listo? Por eso es que Sí. estamos trabajando para aprender. Estamos trabajando para aprender a llevar fruto. Y no podemos llevar fruto si no sabemos orar y no sabemos enseñarle a la gente a orar. Yo no le puedo enseñar a la gente algo que yo no practico porque entonces sería un hipócrita. Si yo sé orar, pues eso es lo que le voy a enseñar a la gente, ¿sí? Si yo sé leer la Biblia, amo y respeto a Dios a través de la Biblia. Creo que la Biblia es veraz porque ahí habla Dios y el fundamento de la Biblia es la voz de Dios, pues voy a darle lugar a Dios a través de su palabra. Después de ser salvo, yo tengo que dar fruto. Tengo que seguir creciendo en la Biblia. Mira lo que dice aquí de la Biblia, ¿sí? Pues les estoy dando una predicación, autoría del pastor Israel Bernal. Dice que la Biblia es el fundamento nuestro. Todo lo que enseñamos debe ser estrictamente conforme a las Escrituras. Debemos enseñar a las personas a amar las Escrituras, leerlas, para que empiecen a alimentarse. ¿Listo? Ustedes que son misioneros del Evangelio, pueden empezar a trabajar. A una persona la pueden llevar a una iglesia, pero si usted no le enseñó a leer la Biblia, la persona va a seguir un perdido que va a una iglesia, pero no conoce a Dios porque no lee la Biblia. ¿Sí? Entonces, la palabra Biblia viene del griego que significa biblios. Y pues la palabra biblios también significa en español biblioteca. Y en una biblioteca uno que guarda. ¿Qué es lo que se guarda en una? Libros, muy bien. Se guardan libros. Entonces, por eso la Biblia es como una biblioteca. Tiene 66 libros. ¿Listo? Y es importante leerlos todos y leerlo en orden. El orden de leer la Biblia en un año, por ejemplo, Rosy lleva 2 años, debió haber leído la Biblia ya 2 veces completa. ¿Sí? Que yo la leo, pero es que no se me graba nada. Tan linda, vamos a ir aprendiendo, ya le voy a enseñar porque cómo sí se le puede grabar. A mí tampoco se me grababa, pero a partir de que yo creí en amar la Biblia, el Señor me empezó a enseñar y ya se me graba, pero todos vamos aprendiendo. ¿Listo, linda? Lo importante es que empiecen a obedecer, en leerla, en orden, en orden. Siempre empezamos a leer por Mateo, ¿sí? Leemos todo el Nuevo Testamento, todo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo empezamos a leer hasta llegar a Apocalipsis. Entendamos o no entendamos, solamente obedezca y léala.
¿Cuánto tiene que leer? 2 páginas diarias, 4 capítulos diarios y usted se va a leer la Biblia toda en un año. Para que usted pueda aprender y pueda tener comprensión de lectura, lo mejor es leerla en orden, ¿sí? Sí. Siempre hay que orar antes de leerla. Toca silenciar un micrófono porque oigo por allá harto ruido. Solo lo prenden cuando vayan a participar, ¿listo? Por favor, para que no se nos interrumpa el ruido, con el ruido. Entonces, en la Biblia, para yo aprenderla a entender, yo tengo que leerla en orden, ¿sí? Y leer 2 hojas diarias, 2 páginas o 3 diarias. Me leo 4 capítulos, la Biblia está dividida por capítulos y cada capítulo tiene versículos. Y la Biblia pues es fácil porque tiene páginas, tiene numeradas las páginas, tiene títulos, subtítulos, trae la gramática en español. Entonces todo esto está súper fácil de entender, pero es cuestión de empezar y ponerle el amor y el sentido, la dedicación. El que quiere, puede, ¿sí? Giovanni, ¿cuántos años tiene? Yo 25. Y Evangelio toda mi vida. 25. Por eso, ¿y por ahí a qué edad aprendió a leer? ¿A los 5, a los 6, a los 8? A los 5, cuando empecé, a los 5, cuando comencé a preescolar o jardín de infancia. Ah, bueno. ¿Y empezó a leer la Biblia desde los 5? ¿Le enseñaron a leer con la Biblia? Claro, No, ¿cierto? mi Por lo papá me hacía general no mi enseña. devocional y me ponía a leer la Biblia también. Y me enseñaba a leer Eso, con usted la ha Biblia. leído la Biblia Mi mamá. 26, 20 veces. ¿Usted ha leído toda la Biblia? La mayoría, no toda, todo el tiempo, pero sí he leído la Biblia. No, no tanto así, pero sí la he leído Porque así. el orden es que la estudiemos, la leamos todos los años. Cada vez que comienza el año, volvemos a leer y volvemos a leer. Empezamos desde Mateo, terminamos en Apocalipsis. Que a mí me dieron... Terminamos Apocalipsis y empezamos a leer Génesis hasta Malaquías, ¿sí? ¿Y por qué la leemos así? Porque cuando leemos primero el Nuevo Testamento, vamos a entender mucho más el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la historia judía, todo lo del pueblo de Israel, toda la historia de Dios con las personas del pueblo judío. Entonces ya vamos a ir relacionando mucho la historia de la iglesia, la historia de Jesús con el Antiguo Testamento, pero nos toca primero leer el Nuevo. Entonces, O si sea la Biblia... Perdón, desde Mateo en adelante es el Nuevo Testamento. Sí, sí, señora. Ok. Entonces, el Nuevo Testamento, la Biblia está dividida en 2, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza desde Mateo hasta Apocalipsis. Y el Antiguo Testamento está de Génesis a Malaquías, ¿sí? Y entonces ahí nos vamos aprendiendo los libros. Son 66 libros. Por ejemplo, la Biblia que tenemos tiene 66, pero hay otras Biblias que tienen 72 libros. Aquí aprendemos que estos 66 libros fueron inspirados por Dios, escritos por más de 40 hombres, ¿sí? Con múltiples ocupaciones, entre ellos médicos, pescadores, cobradores de impuestos, reyes, sacerdotes, salmistas, entre otros, ¿sí? La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Entonces, el tema principal de la Biblia es Jesús, ¿sí? Se invirtieron aproximadamente 1600 años para escribir las escrituras, ¿sí? Que no son de interpretación privada. Recuérdelo, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es para todas las personas. El mandamiento de Jesús es que escudriñemos las escrituras, ¿sí? Que la empecemos a leer la escritura y que lo hagamos en obediencia. Como ya sabemos leer, pues vamos a leer la que tenemos en español.
Porque hay personas que, no, pero esa Biblia no, me quiero ir a la original, entonces tendría que aprender hebreo para irse a los libros antiguos, ¿sí? Pero nosotros manejamos la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia más interlineal, la más cercana a la traducción original. ¿Listo? La Biblia Mi Reina Paz, Valera. no se te escucha. Mi Paz. Ya voy, porque parece... ¿Ya me oyen? Sí. Hace ratito se escuchaba intervenido, pero ya sí se escucha. Por eso es que a veces les pido que cerrar los micrófonos para que me puedan oír. Voy a cerrar la cámara para que nos podamos seguir oyendo, ¿listo? Entonces ya vuelvo a compartirles pantallita. La Reina Valera es la Biblia más interlineal. Es interlineal, quiere decir es la más cercana al original, ¿sí? Las demás Biblias ya vienen siendo interpretaciones de interpretaciones, ya tienen paráfrasis. No quiere decir que no me puedan enseñar, sí, yo puedo aprender de todas las Biblias, pero si logro tener la Reina Valera 1960, es la más confiable, ¿listo? Ya pues estamos en Colombia, somos colombianos, estamos en la parte de donde leemos en español, entonces nos va a ser fácil leerla porque sabemos español, tenemos gramática, sabemos el leer y pues va a ser importante que le oremos a Dios y le pidamos que nos enseñe a entenderla. ¿Listo? El principal para entenderla es que le pidamos a Dios. Cuando Jesús dijo escudriñar, ¿sí? Esto tiene que ver con estúdiela, ¿sí? Estudie las escrituras. Eso mandó Jesús. Estúdiela. ¿Por qué hay que estudiarlas? Porque dentro de las escrituras está el testimonio de Jesús. ¿Sí? Las escrituras son las que me dan testimonio de Jesús. ¿Listo? Vamos a conocer a Jesús a través de las escrituras. La Biblia es la única que da a conocer a Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos presenta a Jesús prometido, ¿sí? El prometido, el Mesías, el enviado. Ahí decían, este niño va a nacer en Belén, va a nacer de una virgen. Habían muchas profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya en los 4 evangelios, ya me presenta a Jesús manifestado. O sea, ya se cumplió esa promesa. Ya nació ese niño, ya nació de una virgen, ya nació en Belén, ¿sí? No se quedó niño, creció, fue joven, adulto, lleno del Espíritu Santo, llevó el ministerio, se cumplió lo de la muerte en la cruz, ¿sí? Ya en Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, ya nos va a presentar a Jesús glorificado. O sea, el que fue resucitado, ¿sí? Porque en los 4 evangelios me va a hablar del hombre, su biografía, su humanidad. En el Antiguo Testamento me va a presentar la profecía, la promesa, este niño va a nacer, pero todavía no había nacido. Ya cuando llega a los 4 evangelios ya se cumple, ¿sí? Esas profecías, o por lo menos la humanidad de Jesús en 33 años lo cuentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios que me están contando la biografía del hombre Jesús. Pero en los 4 evangelios me está diciendo que él murió y me dice que él fue resucitado. Entonces, ya desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis me va a presentar al hombre glorificado, al que está sentado a la diestra del Padre, al que fue resucitado, al que subió al reino de los cielos, está sentado ahí a la diestra del Padre, ¿sí? Y bueno, todo esto lo vamos a ir entendiendo. ¿Sí? ¿O hay preguntas? ¿Sí se ve la pantallita?
Sí, señora. Bueno, entonces la Biblia es la que me da a conocer a Jesús, ¿listo? El propósito que conozcamos a Jesús es que conozcamos a Jesús conforme a las Escrituras y por la fe en Él seamos salvos. Para eso existe la Biblia. El propósito de que exista la Biblia es que conozcamos a Jesús conforme a las Escrituras. ¿Listo? Ese es lo fundamental. Que lo conozcamos conforme a las Escrituras. ¿Listo? Y para ser salvos. ¿Por qué? Porque ahí dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cómo van a creer en el Hijo de Dios si no se lee la Biblia? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo vamos a ser salvos por medio de Jesús si no le conocemos, no sabemos quién es, de dónde es, por qué nació en Belén, para qué nació en Belén, cuál es el propósito de nacimiento de Él, de su muerte, su resurrección? Todo esto es importante tenerlo claro y tenerlo tan confirmado en la Biblia, ¿listo? Y pues aquí dice en Juan 3:18, el que en Él cree, o sea, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree en Él, el que en Él no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el unigénito Hijo de Dios? Jesús. Jesús, muy bien. Ese es todo el propósito de la Biblia. Por eso la Biblia es fácil de entender cuando nos explican que la Biblia es un libro vivo, que la Biblia, el propósito es que yo conozca a Jesús, que en el Antiguo Testamento hay unas profecías que me hablan de ese que iban a hacer, ese que me iba a salvar, y que ya en los 4 evangelios me va mostrando todo quién es el hombre, ¿sí? Desde su nacimiento hasta su muerte. Ya me muestra la biografía de Jesús, ¿sí? Si miramos en el Antiguo Testamento, me va a hablar de Jesús, el Mesías. Y Mesías quiere decir Salvador, el Hijo de Dios, el esperado, del linaje de David, el príncipe de paz, ¿sí? El que declararía todas las cosas, el que haría muchas señales, el que le sería quitada la vida y el que sería resucitado. ¿Listo? Aunque este material yo se los dejo en el grupo para que ustedes estén reforzando, ustedes lo pasen a una agenda, le puedan sacar copia, lo manden a imprimir, porque todo esto es el material que usted necesita para seguir ayudando a las personas a ser salvos. Usted no puede salvar a nadie dándole un mercado, haciendo una obra social, ¿sí? Usted tiene que llevar a las personas a que sean salvos es conociendo a Jesús. Que las personas sepan dónde conocer a Jesús, cómo conocerlo. Y pues por eso toca enseñarles a leer la Biblia y yo mismo debo ser salvo y debo aprender a conocer a Jesús a través de la Biblia. ¿Sí ven? Pero pastora, ¿sabes que hay personas que uno le habla de Dios, verdad? Y como ahorita hay tantas iglesias que son tan interesada ahorita, porque todo es que el diezmo o que si no, tú no vas a dar diezmo, o sea, no te toman en cuenta. Te lo digo por experiencia porque ya yo tengo 4 años acá en Colombia y yo he participado a 2 iglesias. Ahorita estoy participando a Fe en Acción. Ahí voy porque, o sea, un mandamiento de Dios y todo lo demás, pero no me gusta como hay veces como el pastor predica, que hay veces que no lo comprendo. Y por eso fue que una amiga me dio este link para hacer el curso, para aprender un poco más, a ver si, para saber
en sí cuál es la iglesia correcta o cuál es el mandamiento correcto que uno debe seguir al Señor, porque Él también dice que hay que estar pendiente de aquellas iglesias de aquellos pastores que no enseñan la palabra correctamente. Sí, Porque señor. yo le he hablado a personas y dicen, ay no, yo no creo en los cristianos son unos doble cara y unos hipócritas, lo único que les interesa es los diezmos y más nada, o sea, y eso como que me dejan como que sin palabras y yo como que no puedo ni hablar. No, y es que tiene razón, ahí sucede que ya en muchas iglesias se habla de muchas cosas, pero no se habla de el hombre Jesús, no se habla de la salvación, no se presenta al Salvador, no se le da la importancia a la oración y a la Biblia, no se le explica a muchas personas cómo leer la Biblia, estudiarla, ¿sí? No en todas, no puedo generalizar porque hay unas que sí lo hacen, ¿sí? Pero yo te felicito, Roxy, porque tú estás en busca de la verdad y te quieres perfeccionar y quieres servirle a Dios, porque estos estudios no son para todos. Se le envió la invitación a muchas personas, pero no todos sacaron el tiempo, no todos están buscando la verdad, muchos están conformes como están. No les importa seguir religiosos, no les importa que les engañen, no les importa sino esta vida y no piensan en la vida eterna. Entonces yo te felicito a ti, felicito a cada uno de los que están aquí porque se están preparando precisamente para conocer la verdad, para conocer al hombre Jesús, para conocer el evangelio bien conforme a la Biblia. Por eso la primera clase es la oración porque debe ser conforme lo enseñó el evangelio. Lo enseñó Jesús. La segunda clase es la Biblia, porque debemos empezar a trabajar más conforme a la Biblia. ¿Sí? Es el fundamento del cristiano, conocer más y más las escrituras, porque si él no conoce las escrituras, no conoce a Jesús. ¿Sí? No honra a Dios, no respeta a Dios, no ama a Dios, sino entra a su palabra. Y el propósito de la palabra de Dios es que conozcamos al Salvador, a Jesús el hombre, ¿sí? En los 4 evangelios me va a hablar del hombre que es el evangelio. ¿Alguien me recuerda qué quiere decir la palabra evangelio? ¿Sí me oyen? Sí, Paz. Creo, no me acuerdo muy bien, que evangelio es el mensaje que Jesús da, la vida de Jesús. Algo así, no me acuerdo muy bien. Bueno, yo tengo entendido que evangelio hace referencia a las buenas nuevas de salvación. Genial, Gerson. Gerson es muy pila. ¿Y qué dice Roshi? Yo creo que es la enseñanza de Jesús. Bueno, muy bien. Lo que Giovanni y Roxy tienen una mitad del proyecto de lo que es evangelio, ¿sí? Lo primero que dijo Gerson es que son las buenas nuevas de salvación. Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? Eso quiere decir la palabra evangelio, que son buenas noticias, que son las noticias de la noticia de que nos ha nacido un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús, el hombre Jesús, ¿sí? Entonces, si evangelio quiere decir la buena noticia y la buena noticia es que nació Jesús, entonces el evangelio es un hombre llamado Jesús, ¿sí? El hombre Jesús, eso es el evangelio, el hombre Jesús, ¿sí? Pero recordemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué se llaman evangelios? Porque ellos dan la buena noticia de la vida de Jesús. Estos 4 testigos
cuentan la vida de Jesús, nacimiento, vida, obra, padecimientos, muerte y resurrección. Entonces yo en los 4 evangelios son 4 testigos que me están hablando del hombre Jesús, del evangelio, ¿sí? Entonces muchas personas no conocen el evangelio, van a iglesias, piensan que la palabra es igual al evangelio y mucha gente lee la Biblia, pero no conoce el evangelio, porque el personaje central de la Biblia es Jesús. ¿Sí? El tema central de la Biblia es la salvación. Entonces, yo tengo que irme a algo muy correcto y preciso, es que si conozco a través de la Biblia el evangelio, entonces estoy conociendo al hombre Jesús. El que fue engendrado por el Espíritu Santo, el que nació de una virgen, el que creció en gracia, en sabiduría, en estatura, el que escogió lo bueno y desechó lo malo, el que habla con denuedo y autoridad, el que hizo milagros y prodigios, el que padeció y fue crucificado, muerto y sepultado, el que fue atormentado en el Hades, el que se debe recibir como mi Salvador para salvación, y pues creer en él conforme a las escrituras. O sea, las escrituras me van a mostrar bastante al hombre Jesús, ¿sí? Ya el nombre compuesto, Jesucristo, ¿sí? Siendo el mismo Hijo de Dios, es el hombre hecho Dios, el Mesías glorificado. El nombre Jesucristo es el nombre que se le da después de resurrección. Antes se llamaba solo Jesús, ¿sí? Ya después se le dice Señor Jesucristo porque es resucitado, porque venció la muerte, porque está a la diestra del Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Es el Mesías glorificado. Es el Emanuel, el Alfa, el Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor y Cristo, el que está sentado a la diestra del Padre, el Dios y hombre, el juez de vivos y muertos. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender o voy hablando muy rápido? ¿Me confirman si estoy hablando muy rápido, me estoy haciendo entender o no? Yo le entiendo, mi paz. Bien, hijito, gracias. De todas maneras, yo estoy dispuesta a hablarles más despacio y a repetirles si algo no lo entienden. ¿Listo? Pues esa es la finalidad de la Biblia, conocer al Evangelio, conocer al hombre Jesús. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Esos son los primeros 3 idiomas que fue escrita la Biblia. Después ya pasó al latín, del latín ya al español y al inglés, ¿sí? Y pues se ha traducido en muchos idiomas. La Biblia ha sido hecha en diferentes materiales. La primera Biblia fue en piedra, ¿sí? La que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí, las 2 tablas de piedra fueron la primera Biblia. Ya después se escribía las palabras de Dios en cuero, después se escribió en papiro, después se escribió en pergamino, después en vitela y hasta nuestra época en papel y digital, porque ya la podemos tener y cargar en el celular, ¿sí ven? Digital y en audio. Yo les recomiendo a ustedes, para que puedan entender mucho más la Biblia, que la empiecen a oír. Sí, recuerden que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ya existe en audio. ¿Listo? Y oír la Biblia en audio, ¿sí la han oído? No, ¿cuál es la aplicación?
Sí, Tú la Claudia, sí. buscas ahí en YouTube, Biblia audiodramatizada. ¿Sí? Biblia audiodramatizada. Mi paz, pero también una aplicación en Play Store que dice Biblia Reina Valera y te la pones en audio, incluso hace devocionales diarios. Eso, Giovanni, muy bien. Entonces en Play Store pues también hay otra opción de descargarla y también está en audio y en lectura. Entonces usted va leyendo y va aprendiendo por vista, va leyendo y va aprendiendo pues harto por lectura. Pero si al mismo tiempo la va oyendo, entonces va aprendiendo mucho más, ¿sí? Porque uno se aprende una canción así, oyéndola. Entonces uno cuando va estudiando la Biblia también en audio, la va oyendo seguido y la va leyendo en voz alta, porque usted la puede leer en voz alta y oírse usted mismo, entonces va a aprender mucho más. ¿Listo? ¿A alguien se le quedó un micrófono prendido? Por favor, apágalo para que no se me entrecorte el sonido. ¿Listo? Recordemos que la palabra Biblia viene del griego biblios y que significa biblioteca, colección de libros. ¿Cuántos libros tiene? 66 libros. ¿Listo? Que fue escrita en unos 1600 años aproximadamente, ¿sí? Que está dividida en dos, que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento vas a encontrar 39 libros. Mire qué interesante, 39 libros. Entonces ahí vamos a encontrar unas divisiones, como en las bibliotecas hay unas secciones de ciencia, literatura, los que han ido a bibliotecas, pues están divididos los libros por categorías, ¿no? Sí, Entonces, poesía, muy bien. Entonces la Biblia también. salmos. Bien, Giovanni. La Biblia también está dividida. Los primeros 5 libros se llaman Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Listo? Yo les invito a que se memoricen los libros y que miren el índice, porque para eso todas las Biblias traen índice, y ahí va a estar todo el contenido, cuántos libros son. Los primeros 5 se llaman Pentateuco, que significan ley. La ley de Dios, la ley que fue revelada a Moisés, ¿listo? O la ley de Moisés. Los primeros 5 se llaman ley, ¿listo? Los otros serían 12 libros que serían los históricos. Entonces va a contar la historia del pueblo de Israel, va a contar, está Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, ¿sí? Vamos a encontrar ahí ya otros históricos. Después vamos a encontrar los poéticos, que tienen un lenguaje de mucha poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Esther, Esdras, Nehemías, ¿sí? También existen unas canciones sobre los libros para que ustedes se las puedan aprender, ¿listo? Como en el Antiguo Testamento son 39 libros, pues esos libros están los profetas mayores, después de los poéticos siguen los libros mayores, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, a estos se les llaman mayores por la extensión del contenido, ¿sí? Son 5, se llaman los profetas mayores, pero hay otros 12 que se llaman los profetas menores, ¿sí? Entonces, estos otros libros son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A estos se les llama menores porque tienen menor contenido, ¿listo?
Yo les pido que ustedes amen la Biblia y se memoricen cuáles son esos libros. Bueno, yo tengo entendido una cosa, y es que Dime. hay otra razón por la cual de los profetas mayores y menores. Tengo entendido, porque pues tú mencionas una de las razones que posiblemente también es válido, y es que los profetas mayores provienen de la clase social alta, es decir, del linaje real, del linaje de reyes y de sacerdotes. Mientras que si uno va a mirar la clase social de los profetas menores, vamos a tener en cuenta a campesinos, artesanos, provienen de esa clase social, pero que Dios los usa también para poder dar una profecía, dar una palabra específica ante una comunidad. Bueno, pues conforme a la historia los han clasificado así, pero si los evaluamos por contenido, Isaías tiene 66 libros, ¿sí? Sí, Daniel tiene 12 y Zacarías tiene 14. Sí. Por eso, entonces si vamos a mirar por capítulos, los mayores serían Isaías, Jeremías, ya después... Y Ezequiel. Y Ezequiel, ya después Y Ezequiel era un sacerdote. Sí, señor. Entonces ya encontramos que ellos no tanto están clasificados por la clase social, sino más por la revelación. O sea, si ustedes analizan el contenido que hay en Isaías o el contenido que hay en Zacarías, en Ezequiel, wow, o en Daniel, que fue revelado el Apocalipsis. Entonces es más como, son mayores porque se les confiaron bastantes secretos y revelaciones para nuestra época. ¿Listo? Y pues bueno, yo no puedo denominar que son mayores los ricos que los pobres, ¿no? Pero sí comprendo que Dios usó humanos y usó gente del vulgo y usó personas del común como nosotros, muy humanos, y pues se les denominó profetas porque ellos representaban o daban la revelación de la palabra de Dios. Entonces ya los profetas menores, todos tienen tremendas revelaciones. Lo que dice mi hermano Gerson es cierto. Zacarías trae 14 capítulos y trae tremenda revelación, pero Zacarías viene a ser menor que Daniel, ¿sí? Entonces uno como así, pero no importa la cantidad de libros, lo que importa de pronto es la cantidad de relación, de revelación que hubo, ¿sí? Y ponerles menores no es que sean insignificantes, son también muy, muy importantes, ¿listo? Pero mayores es porque fueron primero Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Después ya empezaron a seguir los menores, como los hermanos mayores y los hermanos menores, a medida que fueron naciendo, que fueron siendo usados, que fueron siendo revelados. ¿Sí? Pero buen aporte, Gerson, muchas gracias por ese aporte y todos estamos aquí estudiando y aprendiendo, ¿listo? Entonces, muy buen aporte. También aquí en el Nuevo Testamento son 27, entonces 39 y 27 están los 66 libros. Pero estos 27 me hablan de Jesús, ¿sí? Tanto Jesús manifestado como Jesús glorificado, ¿sí? Entonces, está primero los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los 4 testigos que me hablan de la vida de Jesús, ¿sí? Me relatan la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Ya después sigue Hechos de los Apóstoles, que relata ya la historia de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces allá vamos 5 libros. Ya después entramos a los doctrinales, que ya encontramos Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, Judas, ¿sí? Estos libros son muy doctrinales y nos dan muchas instrucciones para la iglesia. Nos van llevando cómo nos debemos comportar, cómo vamos a dar fruto, cómo llevar el ministerio, cómo vivir en el matrimonio, cómo vivir en la convivencia, en los hogares, en la iglesia, cómo servirle al Señor. Por eso es lindo leer la Biblia prestándole mucha atención.
¿Listo? Porque está llena de mandamientos, consejos, instrucciones, estatutos, decretos, consejería. Por favor, léanla con más dedicación, con más amor, y si la van oyendo, mejor. Ojo, un consejo, léala en orden. Léase todos los libros en orden, ¿sí? Va con un separador bíblico, va separando. Se lee capítulo por capítulo, porque cuando usted se empieza a ver una novela o una serie o un programa, ¿cierto? Y está por capítulos, pues usted, para ir entendiéndolo, pues le debe estar capítulo por capítulo, programa por programa. Eso en cuanto a un programa, una serie, una novela, ¿cierto? Y uno ya no se la pierde porque tiene que irle llevando el hilo, ¿sí? Entonces así pasa cuando vamos leyendo la Biblia en orden. Vamos llevando una secuencia, vamos llevando el hilo de lo que vamos aprendiendo, ¿listo? Ojo, háganlo por obediencia, por agradar al Señor. Ya aparecen otros libros, Tito, Filemón, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, 1, 2, 3 de Juan. Estas cartas también me dan consejos, me enseñan, ¿sí? Y pues Apocalipsis, que es un libro llamado profético de revelaciones. Por eso no todas las personas pues saben cómo leerlo. Giovanni, por eso decía, yo no entiendo Apocalipsis, porque toca estudiarlo, toca explicárselo y pues vamos a ver en este curso, vamos a ver harto de Apocalipsis, ¿listo? Para que lo podamos entender. De toda la Biblia vamos a ver, ¿listo? Entonces hay más de 500 manuscritos. Aquí lo dice, más de 500 manuscritos. Pues hay otros libros que aparecen en la Biblia católica que se llaman apócrifos. ¿Alguien los ha leído? Yo no. Bueno, sería importante que los puedan leer para aprender. Esos libros no son inspirados por Dios, son libros históricos, cuentan historia de santos, de hombres de esa época, de humanos, pero dejan reflexión como cualquier otro libro, ¿sí? Pero no entraron dentro del canon de la interpretación de la Biblia, de la revelación de la Biblia, porque aparecieron mucho tiempo después. ¿Listo? Entonces aquí dice, libros no inspirados por el Espíritu Santo fueron terminados cuando ya se había cerrado el canon del Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo, por lo cual no fueron incluidos en la Biblia. Entre ellos están Tobías, Baruch, 1 y 2 de Macabeos, y creo que está, no me acuerdo ahorita, creo que está Sabiduría, pero ahí hay otros, ¿sí? Entonces es importante los que tengan una Biblia católica o si ustedes le van a enseñar a algún familiar católico, no le rechacen su Biblia, ¿sí? Usen la misma Biblia de ellos para enseñarles y usted y yo, que vamos a ser discípulos, pues debemos conocer que la Biblia de nosotros tiene 66 libros y la Biblia de los católicos tiene 72 libros. ¿Listo? Es decir, que trae 6 libros más. Bueno, si sabían ese datico. ¿Qué hace la Biblia en el hombre? Pues le da la capacidad de hacer hombres santos. La Biblia nos lleva a ser santos. ¿Por qué las personas casi no se ven santas? Porque casi no leen la Biblia. Entre más leen la Biblia, pueden aplicar lo que dice la Biblia y nos vamos volviendo santos y perfectos. Nos ayuda a corregir de los malos caminos, nos enseña a ser libres, nos crea la fe, nos prepara para toda buena obra. ¿Listo? Por eso es lindo leer la Biblia. Por favor, léala, cuídela, valórela, atesórela, respétela. Téngala por veracidad. El que no tiene la Biblia como palabra de Dios, entonces está rechazando a Dios y está rechazando el evangelio y no puede ser salvo. Porque la escritura es la que me muestra a Jesús, ¿sí? Entonces, toda la Biblia es útil.
para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Entonces la Biblia me enseña, la parte de enseñar es darme a conocer algo, ¿sí? La parte de corregir es amonestar, es decirle no haga eso, no robe más, no engañe más, no mienta más, arrepiéntase, ¿sí? La parte de corregir, pues lo mismo, tiene que ver con enmendar algo que se está haciendo mal para evitar un castigo, ¿sí? Enmendar lo errado para evitar o ser castigado, porque la Biblia me corrige, ¿sí? Y capacitar o instruir es capacitar, lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿listo? La Biblia también exhorta, consuela y manda. Cada vez que yo leo la Biblia me va a exhortar, porque me va a incluir razones o riesgos, o ruegos, perdón, que haga que yo deje alguna cosa. Deje de robar, deje de mentir, deje de engañar, deje de fornicar, deje de ser mentiroso. Entonces me va a exhortar, me va a llamar la atención, ¿listo? Cuando habla de consuela es que me da promesas y me alivia y me aviva la fe, ¿sí? Me da esa fortaleza. Y manda, porque la Biblia es autoridad, ¿sí? La Biblia expresa lo que es la voluntad de Dios y pues de hecho porque la Biblia manda, me va a decir que obedezca, ¿sí? Y yo debo hacer caso, ¿listo? Dios manda que la enseñemos, hay que enseñarla, hay que dársela a los niños. Por eso le pregunté a Giovanni si a los 5 años aprendió a leer con la Biblia, pero Giovanni cuenta que los papás sí le enseñaban el devocional, entonces desde niño aprendió la Biblia. Pero ahora tiene que aprenderla más para enseñarla a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, ¿sí? Y no solo eso, hay que repetirla, escribirla y que la pongamos por obra. Ese es el mandamiento de Deuteronomio 6 del 1 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy las escribirás, las repetirás, hablarás de ellas, ¿sí? Y también dice que debemos respetarla, meditarla, guardarla. Nunca debemos apartarla de nuestra boca, estudiarla de día, de noche, tenerla por guía, porque nos guía, ¿listo? Entonces, pues para ustedes que leen la Biblia hay que amarla, respetarla, no torcerla, no añadirle ni quitarle, no olvidarnos de ella, honrarla, obedecerla, estar atentos a ella, lo que dice, estudiarla, escudriñarla, leerla claramente, colocarle el sentido para entenderla, ¿sí? Colóquele el sentido. ¿Alguien sabe qué es ponerle el sentido? Poner lógica. Tiene que ver con la lógica. Muy bien, hijo. Hay que ponerle lógica. ¿Sí? Que si dice que subió al monte, bueno, había un monte. ¿Sí? Que si dice que se sentaron, pues se sentaron, eso dice ahí. ¿Sí? Que pasaron el mar, pues ahí dice que estaban pasando el mar y que comieron y que estaban pescando. ¿Sí? Todo tal y como está, no la interpreten, no la tuercen, ¿no? ¿Sí? Dice también que hay que memorizarla, hay que repetirla, hay que hablar de ella, pensar en ella, escribirla, enseñarla, practicarla, meditarla de día y de noche, guardar y hacer conforme a lo que está escrito. No hay que refutarla, ¿sí? No hay que cuestionarla. La misma Biblia se da a entender. Por eso existen 2 o 3 versículos que me van hablando de un mismo tema. Siempre hay que buscar 2 o 3 citas bíblicas que me hablen y me confirmen un tema, ¿listo? A eso se le llama testigo. Los versículos o las citas bíblicas que hablan de lo mismo se le llaman testigos.
Todo lo que hablemos debe ser conforme a la palabra de Dios y debe tener 2 testigos, es decir, 2 textos bíblicos que hablen de lo mismo. Ejemplo, Jesús habló de los gusanos en el infierno, Marcos 9:44. Pero también lo hizo el profeta Isaías en Isaías 66:24. O sea, es necesario que confirmemos todo lo que se enseña conforme a las escrituras. ¿Listo, hijos? ¿Preguntas? ¿Están cansaditos? No, yo no. Hasta ahorita entiendo todo. Hasta el Bueno, momento no hay preguntas al respecto. bueno. Entonces yo como que voy a ir preguntando yo. Si ustedes no me preguntan, yo les pregunto. ¿Listo? Entonces, ¿en qué materiales se escribió la Biblia? ¿La primera Biblia? Los materiales en los que se han escrito las Biblias. La primera fue Una piedra. Muy bien, Roxy. La primera fue en piedra y después se siguió escribiendo ¿en qué? La primera la escribió con su dedo, la piedra. Bueno, ahí recordamos que se escribía en cuero, en papiros, en vitela. ¿Y en qué idiomas? En hebreo, griego y... En hebreo y griego. Hebreo, griego. ¿Y cuál otro? Griego. Griego. Arameo. Hebreo, griego y me falta uno. Arameo. Hebreo, Arameo. griego, arameo, latín, español, inglés, bueno, hasta nuestra época muchos idiomas, pero inicialmente ya recordamos que fue en hebreo. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblioteca. Uy, está pilas. Tiene que ver con la palabra biblios. El nombre de Biblia viene de la palabra biblios en griego, que quiere decir biblioteca. ¿Colección de cuántos libros? 66, 28 de nuevo y 38 de viejo, de antiguo. No, la embarró, no, se equivocó. Sí, no, porque dice 27, pero 27 más 38 son 65, si te voy a poner 28, más 38, da ¿Está 66. haciendo mal? No sabe sumar. ¿Quién le ayuda? Claro, lo saqué por la calculadora, mi papá. Bueno, son 27. 27 del libro del nuevo y 38 del antiguo. Ay, Giovanni, tan bonito. 27 del nuevo y 39 del antiguo. O sea, la Biblia está dividida en 2. Bueno, muy bien. Está dividida en 2. Sí, me faltó un... Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Listo? ¿Y cuál es el tema principal de la Biblia? El que me comí fue un libro. El Evangelio y la salvación. El tema principal es la salvación y el personaje central. Jesús. Jesús, muy bien, Roxy. Desde el Antiguo Jesús, Testamento. el hombre, hijo, nació de mujer. Muy bien. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, me va a hablar del hombre Jesús. Antiguo Testamento me presenta a Jesús como. ¿Cómo me presenta el Antiguo Testamento? Como el prometido y el nuevo como el Salvador. Como el prometido. ¿No es como el Mesías? Muy bien, estoy confundida. Roxy. No, ahí está bien. ¿Me escucha?
Se te va el sonido, No Giovanni, se te va el escucho. audio. Casi no se oye, se entrecorta cuando abrimos los micrófonos. Bueno, muy bien, Roxy. El Antiguo Testamento me Ahora, ¿y presenta a ahora? Jesús el Mesías. En el Antiguo Testamento, Jesús prometido. Y en los 4 evangelios, los 4 evangelios me presenta a Jesús como Creo que uno, el hijo de Dios, ¿no? sí. Y el otro, ¿Me puedes repetir la presentación? No sé qué pasó. En los 4 evangelios, ¿cómo me presenta a Jesús? En los 4 evangelios me presenta a Jesús manifestado. Si en el Antiguo Testamento me estaba presentando a Jesús, a Jesús la promesa, el prometido, el Mesías, entonces ya en los 4 evangelios me va a presentar el cumplimiento de esa promesa. O sea, nació el Mesías, nació el Salvador. Todo lo que decía en el Antiguo Testamento, en los 4 evangelios se cumple, se manifiesta, ¿listo? Los 4 evangelios me hablan de la buena noticia del hombre Jesús, la biografía de Jesús. Y ya de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis me va a presentar a Jesús glorificado, o sea, el resucitado, el que estuvo muerto y ahora vive, el que venció la muerte. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, casi entendí. Aunque no le respondí porque no sé qué pasa con la señal. Tranquilo, hijo, se está alterando un poquito. Pero bueno, te entendimos y pues estamos todos para aprender. ¿Listo? Tengo otras 2 hojitas que se las voy a dejar yo de este material, se los voy a colocar en el grupo y ustedes lo que van a hacer es leerlo, lo pueden imprimir, lo pueden copiar, escribir en el cuaderno, no sé, pero que sea el material donde usted va a aprender y le va a dar a conocer a otros, ¿listo? Entonces aquí, si nosotros vamos a ir aprendiendo de Jesús, pues dice que es el hijo de la mujer, el hijo de la mujer virgen, el hijo de la Virgen María. O sea, si ve que hay varias citas bíblicas, mire. El hijo de la mujer, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, ¿sí ve? Ya después me voy al hijo de la Virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí? Ya me voy a los evangelios y ya en los evangelios dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad que se llama Galilea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a enseñar, ojalá puedan tener 2 o 3 citas bíblicas que le comprueben un tema, ¿listo? Eso se le llama testigos, tener 2 o 3 testigos. Entonces, la Biblia enseña, ¿sí? Presenta a Jesús a través de ella. Siempre la Biblia me va a mostrar a Jesús, ¿sí? Entonces, él se mostró a través de las escrituras, actuó conforme a las escrituras, ¿sí? Cuando anduvo en el camino de Maús, esto es un ejemplo en cuanto a toda la vida de Jesús, ¿listo?
En el Antiguo Testamento hay más de 300 pistas acerca de la vida de Jesús, de dónde iba a nacer, que lo llevarían a Egipto, que nacería en Belén, que en la ciudad de David, que sería una virgen, que lo iban a buscar para matarlo de niño, que matarían los niños. Todo ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿listo? Entonces hay más de 300 pistas, o por lo menos 300 pistas acerca de Jesús, que podemos conocer la genealogía de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. El Nuevo Testamento confirma esas profecías, ¿sí? Que como obreros debemos conocer muy bien. Ojo que ustedes y yo tenemos que conocer muy bien la vida de Jesús, las profecías de Jesús, la historia de Jesús, la humanidad de Jesús, ¿sí? Todo conforme a la Biblia, ¿listo? La Biblia toda muestra la humanidad, por lo menos desde 4000 años antes de Cristo iba contando acerca de Jesús, ¿sí? Ya después vemos otras etapas de la humanidad en cuanto al tiempo de la Biblia. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios siempre ha hablado a través de su palabra, siempre. Y vamos a encontrar pues estas 7 etapas, le llamamos las dispensaciones. Yo creo que han oído hablar de esto. Dispensaciones son tiempos en los cuales Dios se presentó a la humanidad, ¿sí? Y Dios, como es el que habla, pues le habla a las personas. Entonces habían 7 etapas en la historia donde se muestra que Dios quería liberar a las personas del pecado. Entonces la primera etapa se llama la inocencia, que es la parte donde desde Caín, desde Adán, Eva, Caín, Abel, ¿listo? Ya vemos la segunda parte, la parte de la conciencia, ya desde la caída de Adán, ya la parte hasta el diluvio, ya cuando hubo el diluvio, por lo menos unos 1354 años pecaron las personas aproximadamente. Ya el diluvio pues hizo que hubiera la mortandad más grande que la pandemia, porque solo quedaron 8 personas vivas y todo por causa del pecado, pero Dios quería libertar a su pueblo. Entonces ahí pues libertó a Noé con su familia, ¿sí ve? Ya la parte después del diluvio, la parte del gobierno humano, el pacto de Dios con Noé y sus 3 hijos, todo esto lo van a ir leyendo, ¿listo? Porque ya se nos acabó el tiempito. Otra parte de la historia de Dios con la Biblia a la humanidad está el pacto de Abraham, ¿sí? Otra dispensación ya es la ley, cuando ya aparece Moisés, ya le hablan el monte Sinaí y surge la primera Biblia en piedra, ¿sí? Ya después de la ley, pues ya se puede decir que se finalizó hasta la cruz. Desde el tiempo de Moisés hasta el momento de Jesús en la cruz, se finalizó la parte de la ley. Pero ya la última dispensación, o las 2 últimas, se llaman la gracia y el reino, ¿sí? Entonces la parte de la gracia es la que estamos viviendo nosotros. Estamos en esa parte preciosa de la gracia y ya vendrá otra parte que es la segunda venida de Cristo, que es la del reino. ¿Listo? Vamos a orar para quedar despedidos porque se nos llegó el horario. Les voy a dejar ese material ahorita mismo al... Ay, perdón. Entonces vamos a orar para quedar despedidos con la ayuda de Dios mañana. No sé cuál de los cantores quiera cantar mañana. Ensáyese cada uno una canción y mañana cantamos, hacemos un devocional con la ayuda de Dios bien interesante. ¿Listo? Vamos a orar. Que el Señor nos enseñe. Le doy gracias a Dios por Beatriz.
que estuvo presente, por Giovanni, por Roxy, por Gerson. Gracias a Dios por los que pudieron entrar y bueno, sigamos orando por los que no pudieron entrar. Bueno, Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, por todos los que están aquí, los que se están capacitando, Señor, porque quieren agradarte, Señor. Yo le pido que los ayudes, que los bendiga, Señor, a todos, en el nombre de Jesús. Ayúdalo, Señor Dios Todopoderoso, para que mi hermano, mi hermana pueda seguir conociendo las Escrituras, para que esté orando conforme a las Escrituras, para que siga aprendiendo conforme a las Escrituras. Por favor, mi Señor, te lo ruego, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, para que puedan seguir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, conforme al hombre Jesús. Capacítalos para toda buena obra, que no tengan en poco este material, que lo puedan estudiar, que puedan crecer en este material, que si les sirve a ellos lo pueden imprimir, que lo estudien, lo valoren, porque es un gran tesoro, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a darle la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Con la ayuda de Dios nos veríamos cuando mañana, ¿cierto? Sí. Mañana yo estudiante. ¿Sí? Me pasa una pregunta. ¿La tarea que usted mandó es a privado o por el grupo? Por el grupo. Todo lo seguimos relacionando por el grupo. ¿Sí? Pastora Luz, y en esa petición yo podría colocar, o sea, una petición por Venezuela. Sí, señora, claro que sí, con mucho gusto. Yo amo Venezuela. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Mañana, que descansen. Igualmente. Chao. Chao, que Dios los guarde, los bendiga. Estudien.